Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, a este espacio donde no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Como ya saben, mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de Tejer la Oscuridad de Emiliano Monge, una maravillosa novela que empiezo por decir que a mí se me había resistido mucho. Esta novela salió el año pasado, yo la compré no mucho tiempo después de que había salido, la había intentado leer un par de veces, confieso, y se me había resistido muchísimo, cosa que fue el pretexto ideal para esta quincena. La tomé y quise entrarle de manera más dedicada, más despacio, para poder abordarla. Con esto empiezo diciendo que es una novela muy difícil, es una novela compleja, pero no es una novela impenetrable. Es decir, yo aquí coincido con Emiliano Monge, que él es un defensor de que no hay libro que no se pueda leer, ¿no? No hay libro impenetrable que le exija cosas a la gente y que la gente, los lectores, no puedan dar. Es decir, en este sentido hay libros que le exigen más al escritor que al lector. Habrá ejemplos, quizá pocos, no se me viene de momento ninguno a la mente, donde le exijan menos al escritor que al lector, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, creo que es un libro precisamente muy difícil porque le exigió muchísimo, muchísimo a Emiliano Monge. Es decir, hay un trabajo detrás del libro que uno lo ve y eso se traslada a que está un poco compartiendo la carga con el lector. Y aquí empieza quizá lo difícil. No es propiamente una novela distópica, pero evidentemente tampoco es una utopía. En todo caso, creo que es una novela que tendría que estar en el terreno intermedio, una novela que empieza justo en el momento que termina la distopía y va a ser el proceso que va a llevar a construir una utopía. Eh, Tampoco es estrictamente una novela de diásporas, no es una novela de largas marchas, aunque en efecto hay una marcha muy larga que no puedo entender estrictamente como una suerte de migración cuando, cuando se desconoce plenamente el lugar al que se va a ir. A mí me sorprendió mucho, es una novela dividida en tres partes. La primera parte se llama Urdimbre, la segunda se llama Trama y la tercera se llama Maya. Y cada una de sus partes está dividida en todos los sentidos, en tiempo, en espacio, en lenguaje. La primera parte, que es desde donde entramos, ya es de sí misma caótica, porque es una parte que está totalmente fracturada en el tiempo. Estamos brincando constantemente de una fecha a otra. Los capítulos, si así los podemos llamar, son sumamente breves y sumamente potentes y sumamente trágicos. Si uno pudiera más o menos armar linealmente este nudo potente de tiempo y de memoria con el que nos recibe Tejer la Oscuridad, es la historia de unos niños que están sobreviviendo y que están logrando escapar de una especie de orfanato. Son huérfanos que están en el borde de una guerra que está aniquilando a la humanidad y solo hay un grupo muy pequeño que alcanza a salir. Y hay niños, los mayores estarán entre los 10, 12 años, pero hay niños muy pequeñitos que van saliendo y que los van un poco rescatando los niños más grandes. Eh, y lo que vamos a estar leyendo, no hay un narrador omnisciente, y aquí también hay parte de la complejidad, porque hay cerca de 80 voces, no las conté estrictamente una a una, porque de verdad eran tantas y tantas y tantas y tantas, que se vuelve una novela como coral en el sentido griego, ¿no? En el sentido de las grandes obras de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, donde el coro va a ser la voz del pueblo, ¿no? Aquí un poco va a ser la voz de la memoria, porque lo que estamos leyendo es estrictamente lo que estos niños empiezan a escribir en un cuaderno, que es estrictamente, digamos, lo que estamos leyendo, donde están escribiendo sus memorias. No estrictamente la memoria de la guerra, no estrictamente la memoria de la huida, sino que ellos son conscientes que
los niños más grandecitos, son conscientes de que el mundo se está terminando, de que está cambiando absolutamente todo y deciden empezar a dejar registro de quiénes son. Entonces a cada uno de los niños que van saliendo les empiezan a pedir que escriban en este cuaderno sus memorias. A veces que le piden a uno que escriba como su recuerdo más antiguo y pues recuerda quizás su madre o quizá una tarde de juegos. Y hay otros que sí eligen como contar esa frontera en la que están escapando. Pero todos estos recuerdos están hechos un nudo y rara vez un personaje toma dos veces la palabra. Entonces hay que estar como súper atentos para poder ir armando esta memoria que están construyendo todos estos chicos. En ese sentido, yo cuando le estaba leyendo esta parte dura, me recordó muchísimo una novela que leí hace bastante tiempo, que se llama Las Puertas del Paraíso, de Jerzy Andrzejewski. Seguramente lo estoy pronunciando mal. Pero es una novela verdaderamente dolorosa, además de agotadora, porque está contada en un solo aliento, de estas novelas donde técnicamente es un solo párrafo de prácticamente 100 páginas, donde en esta novela este escritor polaco nos cuenta la última cruzada, la cruzada de los niños, y nos va a contar cómo toda esta diáspora ahí sí, hay una diáspora plena, donde coralmente los niños se van a ir cediendo la voz, cediendo la voz, cediendo la voz. La única diferencia es que en la novela de Andrzejewski las voces se van entrelazando de manera lineal, mientras acá está totalmente roto el tiempo, ¿no? Es decir, leemos unas páginas del 2033 y luego otras del, no sé, 20 años antes o 20 años después. Y eso es lo que en un ejercicio de memoria ya de parte del lector vuelve muy difícil esta parte de ir como construyendo de manera lineal lo que está ocurriendo, ¿no? De ahí nos da paso a una segunda parte, que es la de trama, que es la parte que a mí verdaderamente más me fascina. Porque es un gran homenaje al lenguaje mismo. Es una parte donde podemos ver, primero, la primera seña donde ya hay un cambio, es que si en la primera parte estaba todo roto el tiempo y no hay ninguna linealidad en lo que estamos leyendo, Monge entiende que no se valen las dos cosas, no puede romper el tiempo y no puede romper el espacio. Entonces, rompe el tiempo y en la segunda lo que hace ahí sí ya de manera más lineal, ir contando la ruta por la que se van moviendo. Y aquí las claves van a ser las ubicaciones geográficas y cartográficas. El libro viene acompañado en la parte final de un mapa para que podamos ir más o menos rastreando la ruta, ya no de estos niños, y esto empieza a cambiar. Porque estos niños que están en la primera parte, que son los que escapan, se empiezan a volver los mayores. Porque en la segunda parte lo que vamos a leer es la memoria de los hijos de esos sobrevivientes, que acaban de pasar parte de la memoria a través de este libro. Pero aquí ya hay una necesidad y es donde insisto que a mí me fascinó porque tiene que ver completamente con el lenguaje y es un gran homenaje al lenguaje mismo. Es que ellos se dan cuenta que al haber borrado todo el pasado y el único registro que tienen es ese cuaderno, ellos empiezan a tener la necesidad de explorar su propia forma de decir, su propia forma de escribir. Y entonces espacialmente cambia la escritura, porque está buscando una nueva, en el caso de quien está escribiendo, de quien sigue más o menos escribiendo en este cuaderno, están buscando una nueva forma de exhalación, una nueva forma de respirar el lenguaje y de aspirar el lenguaje. Y eso a nosotros como lectores primero nos mete en un poco de conflicto, porque ¿qué hacemos? Lo leemos más o menos de corrido, tratamos de imitar a partir de la intuición esa respiración que están proponiendo esta nueva generación, que evidentemente se va a ir desarticulando, es decir, en lugar de ir aglutinando el lenguaje, lo empiezan a deshilachar, lo empiezan a desilvanar, hasta que llegan un poco al origen de toda literatura, de toda cultura, y ese origen es la poesía. Llegan a una escritura que no sé si estrictamente llamar poesía, pero sí llegan a una escritura versada, donde podemos entender eso, que el origen de cada cultura, narrativamente hablando, es la poesía, y es la poesía épica, además, ¿no? Aquí esta gente ya va a empezar a contar la épica de su éxodo, de cómo van a ir atravesando las rutas y están perdidos porque no se puede estar de otra manera cuando no se sabe a dónde se va,
tienen ciertas intuiciones, están buscando el mar, están buscando alguna orilla, están buscando alguna costa, y sin embargo no saben si la van a encontrar, no saben si existe, porque también nos dejan en claro que el mundo en el que cohabitan, hasta geográficamente, ha quedado destruido, no es nuestro mundo. Cosa que nos va a dar paso a la tercer parte a Maya, donde ahora las voces las van a tener la tercera generación, es decir, los nietos de aquellos primeros sobrevivientes. Y estas partes me recordaron muchísimo a una novela verdaderamente maravillosa que leí también hace muchísimos años, en mis años de estudiante universitario. Una novela que se llama Los Precaristas, que es una novela que parecería ser un mito, porque casi nadie la conoce, porque es prácticamente inconseguible y de la cual, por algunas razones que no vienen al caso contar, yo tengo algunas de las copias que le editó y dije algo, y de este libro quizá valdría la pena hablar en un futuro, porque es una de las mejores novelas de ciencia ficción mexicanas que se han escrito, un género que no nos es tan propio, no que no haya escritores de ciencia ficción en México, pero pocos libros han llegado a los primeros escalones de la literatura que uno puede conseguir. Esa novela tiene que ver también con un mundo post-apocalíptico, aunque esta sí es estrictamente, hablo de Los Precaristas de Alejandro Íñigo, sí es estrictamente una distopía en el mejor sentido de los libros de ciencia ficción, es decir, sí hay una cercanía muy clara con 1984 o con Fahrenheit 451, ¿no? O sea, sí está ahí. La de monje no estrictamente, aunque tiene mucho de eso. Sí quiero aquí hacer una pausa porque verdaderamente mientras yo estaba ya totalmente metido, ya había logrado entender el juego literario que nos había propuesto Monge y a partir de ahí se volvió ya mucho más cercana y más fácil la lectura, sí me di cuenta, y créanme que no estoy exagerando, sí me di cuenta que Monge acaba de escribir quizá la distopía de nuestro tiempo. Y esto es maravilloso porque es una novela que escribió formalmente antes de nuestra pandemia. Aunque salió en las fronteras de ella, fue escrita antes. Y creo que es el mundo que refleja no lo que estamos viviendo, sino la posible consecuencia de lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Cosa que es verdaderamente terrible. No solo está pasando esto, no solo es como la gran memoria de tres generaciones, donde en la parte final se van a entrelazar las tres voces, los pocos sobrevivientes que quedan, los pocos abuelos que quedan, que todavía van a tener alguna presencia, con los padres y con los nuevos hijos, que van a estar ahí adoptando una serie de rituales que a mí me hacían mucho ruido. Yo estaba leyendo esas partes y me hacían demasiado eco con algo que no acababa de entender, hasta que me doy cuenta que Monge había estado jugando con una serie de citas en las cuales yo no había reparado de manera específica, pero que me hace en ese momento cuando veo toda esta parte ritual de esta nueva generación, donde ya la escritura incluso deja de ser una cosa simbólica sobre el papel y empiezan a escribir sobre sus cuerpos, empiezan a trazar memorias ya como signos y metáforas. Me doy cuenta que estas citas están jugando con nuestro pasado prehispánico. Y entonces estos rituales que están adoptando todas estas nuevas generaciones tienen que ver con desollados, con corazones comidos. Es decir, hay una especie de retorno al útero cultural mexicano que hace que esta novela por momentos se vuelva horrorosa. O sea, lo que vamos a estar presenciando, lo que está pasando, porque no perdamos de vista que siempre son jóvenes los que están hablando. Los que llevan la batuta de las voces siempre son jóvenes. Los que nos están contando la memoria. Y de la que, créanme que esto no es necesariamente un spoiler, es decir, la novela, su riqueza está en otro lado, donde no sabemos si esta memoria que estamos leyendo, este libro construido de todas estas voces, es el fin propiamente de esta gente o es el fin del libro, es decir, que ellos continuaron y quizá después haya otro cuaderno donde se nos estén revelando otras cosas con otros personajes. No lo sabemos. Y eso es verdaderamente maravilloso. Insisto, creo que Emiliano Monge escribió una obra maestra del género,
una obra que tiene que leerse y que si bien es pesada, y aquí cito al maestro Nabokov, donde él nos dice que hay estas novelas a las que nos demandan muchísimo esfuerzo, pero que cada gota de ese esfuerzo que nos demandaron nos será retribuida en placer. Tejer la oscuridad de esa novela, ese tipo de novelas, pertenece a ese estirpe de novelas que de verdad cada gota de esfuerzo que nosotros pongamos para entender la tremenda historia que nos está contando Emiliano Monge, nos lo va a regresar en placer. Cuando esta cosa empieza a tomar sentido, cuando las memorias empiezan a encajar, cuando empezamos a ver cómo espacialmente se fue reorganizando todo, cómo el tiempo se empieza a reorganizar, porque evidentemente ya no pueden medir su tiempo en días de 24 horas, en semanas de 7 días, en años de 12 meses, y tienen que empezar a construir su propia noción de tiempo, porque también están creando su propia nomenclatura espacial a través, otra vez, de este éxodo. De verdad, cuando esto se nos empieza a abrir, cuando entendemos por fin el juego, porque se entiende, al final, insisto, todo el esfuerzo sobre el caos inicial, al final cobra sentido, se abre una gran luz sobre lo escrito y de pronto uno empieza a entenderlo todo y empieza uno a enlazar todo. Y es donde esto se vuelve verdaderamente maravilloso y deja de ser caótico y se vuelve fresco y se vuelve, sí, horroroso, pero horroroso implícitamente. Uno es parte de los esfuerzos, uno tiene que ir leyendo entre líneas, porque las escenas que nos están contando no son, otra vez, al ser jóvenes, los que están narrando y al ningún capítulo exceder las 2, 3 páginas, evidentemente no hay gran descripción sobre las cosas, solo hay signos, solo hay señas que nos permiten entrever lo que hay del otro lado. A través de una pequeña grieta nos permiten ver lo que está ocurriendo detrás de todo esto. Y creo que eso, lo no contado, lo apenas insinuado, es lo que hace de Tejer la Oscuridad una verdadera obra maestra de nuestro tiempo. Yo no encuentro... a mí me gusta mucho la literatura de Monge. Creo que Las Tierras Arrasadas es una de las mejores novelas que he leído. No contar todo, me voló los sesos desde la página 1 cuando la leí. Pero de verdad, esta novela de Monge creo que es una novela que tendrá que sobrevivirle y que al paso de los años tendrá que contarse eso entre las grandes, grandes novelas de su género. Creo que no le pide nada a Las Puertas del Paraíso, creo que no le pide nada a 1984, creo que no le pide nada al Mundo Feliz, no le pide nada a Rebelión en la Granja o no le pide nada a Los Precaristas. Creo que de verdad Emiliano Monge, si le faltaba alguna especie de consagración como el tremendo, tremendo escritor que es, esta novela es una cosa inigualable. Por ahora termino, creo que a mí me queda claro que es imposible que yo haga un video donde quede corto en el rango de lo que todos mis colegas booktubers pueden hacer. Yo estoy incapacitado para hacerlo, pero nada, si ya llegaron hasta aquí, de verdad les agradezco mucho. Ya saben lo de siempre, un like ayuda a que este canal siga creciendo. Si le dan al botón de la campanita, ayuda a que cada vez lleguemos a más gente, si lo comparten, para que este diálogo y este compartir libros cada vez crezca y se vuelva más plural y más democrático y cada vez podamos estar abordando más historias y más cuentos. Como siempre, mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro.